Siempre pensé que tenía todo bajo control en mi trabajo. Desde que entré a esa oficina con las paredes grisáceas y el olor a café frío, sentí que había encontrado mi lugar. Pero todo cambió cuando me dijeron que necesitaba un reemplazo. La noticia llegó como un balde de agua fría. ¿Por qué yo?, me pregunté, mientras el sudor comenzaba a mojarme la nuca. Era como si el suelo se deslizara bajo mis pies, arrastrándome hacia un abismo de incertidumbre. A medida que me preparaba para entrenarla, una mezcla de ansiedad y pánico se apoderó de mí. Su nombre era Valeria, una joven con una sonrisa siempre brillante, que parecía tener todas las respuestas a las preguntas que no había hecho. «Solo pasa una semana y ya estarás lista», le dije, intentando infundirle confianza, aunque mi propia voz temblaba. «Claro, ¿por qué no? Estoy lista para aprender», respondió, pero su tono tenía un matiz que no podía descifrar. Los días pasaron entre informes, llamadas agobiantes y el continuo tintinear de teclas en el teclado. La oficina se volvía más cálida a medida que la semana avanzaba, pero la sombra de la desconfianza nunca se disipaba por completo. Cada vez que la observaba, sentía que había algo más en su sonrisa encantadora. ¿Qué estaba escondiendo? Por momentos, parecía que sus ojos destilaban un secreto. Un día, mientras revisábamos unos papeles, la escuché decir inesperadamente: «A veces, las mejores oportunidades vienen de los lugares menos esperados». Me dio un escalofrío. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, sintiendo que el aire se tornaba pesado. «Nada, solo una reflexión». Volvió a sonreír, pero la chispa en su mirada me desconcertaba. Era como jugar al escondite con las palabras. Nunca sabía cuándo me dejaría entrever lo que realmente pensaba. A pesar de la tensión, intenté enseñarle lo mejor posible. Hablamos sobre los clientes difíciles, las estrategias que había utilizado y las formas de manejar el estrés. La competencia estaba marchando a 1000 por hora y el tiempo se me escapaba de las manos. Justo cuando pensé que había hecho un buen trabajo, la semana finalizó abruptamente. El viernes por la tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Valeria dejó caer la bomba. «He decidido renunciar», dijo con una tranquilidad que me dejó helado. No supe cómo reaccionar. Las palabras le salieron de la boca como si no tuvieran peso, como si no les importara nada. «¿Cómo puedes renunciar después de una semana?». Mis palabras sonaron más una súplica que una pregunta. «Simplemente no es lo que esperaba», respondió. Y antes de que pudiera preguntarle más, ya había salido de la oficina. Me quedé mirando el vacío que dejó, aturdido. La adrenalina corría en mi sangre y un torrente de pensamientos me invadió. ¿Era un fracaso mío el no haber podido mantenerla motivada? ¿Qué podía haber fallado? Desconcertado, decidí investigar. No era solo curiosidad, era una necesidad de comprender la situación. Podía sentir que había algo más detrás de su decisión, algo que no estaba dispuesto a dejar pasar. Mientras recorría las redes sociales y preguntaba a algunos compañeros, la imagen que se formaba sobre Valeria se tornaba más compleja y la intriga crecía como una sombra que se extendía por la oficina. Antes de continuar con esta sorprendente revelación, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, ¿cuál sería el verdadero motivo detrás de la renuncia de Valeria? Las pistas eran escasas, pero me encontraba decidido a desentrañar el misterio. Mi búsqueda apenas comenzaba y prometía ser más tumultuosa de lo que hubiera imaginado. ¿Sería ella simplemente una renunciante o habría un secreto oscuro esperando ser descubierto? Siempre pensé que tenía todo bajo control, hasta que la puerta de mi oficina se abrió con un leve chirrido. Valeria, con su sonrisa brillante pero misteriosa, se asomó para decirme que estaba lista para una charla. El susurro de la brisa que entraba por la ventana se mezclaba con la tensión palpable que había en el aire. Mi corazón se aceleró, había algo que no encajaba. «¿Qué necesitas decirme?», le pregunté, intentando disimular mi ansiedad. «He estado pensando en lo que me dijiste, sobre cómo manejar a los clientes difíciles», dijo, jugando con el anillo de su dedo. La manera en que lo expresó me hizo fruncir el ceño. Pensando parecía un eufemismo para lo que realmente estaba sintiendo.
Mis instintos comenzaron a alertarme de que podía haber algo más en ese comentario. En ese momento, un grupo de compañeros pasó riendo por el pasillo. El ruido de sus risas resonó en mi mente como un eco agridulce. Valeria, ¿estás segura de que quieres dejar todo esto? La miré a los ojos, tratando de descifrar lo que ella ocultaba. Ella sonrió, aunque su mirada parecía distante. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados. Tal vez este no es el lugar que yo esperaba. No sabía si sus palabras estaban llenas de determinación o confusión. Pero en el fondo, había un temblor de algo oscuro que me inquietaba. Aquella reflexión de la que había hablado durante la semana parecía ahora más significativa, como un presagio de lo que estaba por venir. El resto de la tarde transcurrió entre pensamientos confusos y miradas furtivas. ¿Qué podría hacer yo ahora sin ella? Me preguntaba, mientras el aroma a café empezaba a mezclarse con el incienso que una compañera había encendido. Los olores se mezclaban en mi mente, creando un entorno sofocante donde cada respiración me recordaba la desconfianza que había crecido entre nosotros. Al salir del trabajo, decidí que no podía dejarlo así. Necesito descubrir qué le pasó. Repetí para mí mismo en voz baja. Me adentré en el mundo digital, buscando pistas en sus redes sociales. Pero cada perfil, cada foto que pertenecía a Valeria, parecía estar diseñado para ocultar más que revelar. Mientras revisaba su vida virtual, una notificación me llamó la atención. Era un mensaje de un grupo en el que ella estaba. La descripción hablaba de nuevas oportunidades en el horizonte. ¿Nuevas oportunidades? La adrenalina invadió mi cuerpo y una oleada de determinación brotó en mí. Tan pronto como llegué a casa, me senté frente a mi computadora. Las palabras vibraban en mi mente como un himno inquietante. Cada clic me acercaba un poco más a la verdad que tanto anhelaba, pero entendí que descubrirla podía tener más consecuencias de las que había anticipado. Pero antes de seguir con esta revelación inesperada, déjame hacer una pausa. Una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias en YouTube. Ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica que aún estás suscrito y deja tu like para darle vida a este canal. Ahora, regresando al momento crucial, ¿qué secretos ocultaba Valeria y por qué había renunciado realmente? La búsqueda de respuestas comenzaba a tomar un giro inesperado, y yo estaba decidido a ir hasta el fondo de ello. ¿Era posible que ella estuviera vinculado a algo mucho más grande de lo que yo había imaginado? La inquietud seguía creciendo. Siempre pensé que tenía todo bajo control en mi trabajo. La rutina diaria se había convertido en una mezcla de actividad incesante y cumplimiento de tareas. Sin embargo, todo eso cambió abruptamente aquel día que recibí la noticia de que necesitaba un reemplazo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? La sensación de caer en un abismo de incertidumbre me asaltó mientras sentía el sudor enfriarse en mi nuca. Cuando Valeria llegó, con esa sonrisa brillante que parecía iluminar la grisácea oficina, decidí mantener las apariencias. «Solo pasa una semana y estarás lista», le dije, tratando de infundirle confianza. Pero mis manos temblaban un poco mientras hablaba. Aquel tono en su voz, siempre tan seguro, me hacía sentir que había más de lo que decía. Los días pasaron entre informes y llamadas complicadas. A medida que la entrené, la tensión aumentaba. Una y otra vez, me sorprendía observándola, notando cómo su mirada se iluminaba con una chispa enigmática cuando creía que no la veía. A veces, las mejores oportunidades vienen de los lugares menos esperados, dijo en una ocasión, y eso me caló hondo. ¿Qué había detrás de sus palabras? A medida que la semana avanzaba, la atmósfera entre nosotros se tornaba cada vez más pesada. Cada conversación tenía un subtexto que no lograba descifrar. El viernes por la tarde, ella pronunció esas palabras que la cambiarían todo en decidido renunciaranme, quedé helado. ¿Cómo puedes renunciar después de una semana?, le pregunté, la voz temblando de incredulidad. Simplemente no es lo que esperaba, respondió. Y antes de que pudiera indagar más, se marchó. La adrenalina comenzó a bombear en mis venas, y un torrente de preguntas asaltó mi mente. ¿Ya había fracasado en mantener su motivación? ¿Qué había salido mal? Decidí que no podía dejarlo así. Una necesidad de entender su decisión
me invadió esa noche, mientras los sonidos de la calle se filtraban por mi ventana y el aroma a comida de los puestos callejeros entraba en mi departamento. Me sumergí en una investigación a fondo. Las redes sociales comenzaron a revelarse, pero cada descubrimiento solo me dejaba más confundido. Sus perfiles estaban llenos de imágenes cuidadosamente seleccionadas, pero había algo en sus grupos, unas descripciones sobre nouvelles oportunidades que me hicieron sospechar. Mientras revisaba sus redes, un mensaje en un grupo llamó mi atención. Las palabras oportunidades y horizontes resonaban en mi mente, llenándome de adrenalina. ¿Qué estaba tramando Valeria? La indiferencia con la que había renunciado me decía que sus motivos eran profundos, quizás oscuros. Aquella sonrisa brillante ahora me parecía más como una máscara que ocultaba un secreto. Mi mente estaba en ebullición. Necesito descubrir qué le pasó. Repetí para mí mismo, la sensación de que había más en juego que lo que había que simplemente renunciar continuaba creciendo. Sabía que mi búsqueda de la verdad no sería fácil y podría llevarme a caminos inexplorados, pero estaba decidido a ir hasta el fondo de esto. Y así, mientras la noche se apoderaba de la ciudad, me adentré en el vasto mar de información digital. Cada clic en la pantalla resonaba en mi mente como un tambor de guerra, mientras la luz de la computadora iluminaba mi rostro. Me di cuenta de que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían mi perspectiva, no solo sobre Valeria, sino sobre mí mismo. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, ¿qué secretos estaba a punto de descubrir sobre Valeria y por qué su decisión de renunciar parecía tan deliberada? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y con cada paso que tomaba me hacía más consciente de que tal vez, solo tal vez, ella no era solo mi reemplazo, sino la clave de un misterio mucho más profundo. Siempre pensé que tenía todo bajo control en mi trabajo. Cada mañana, el olor a café recién hecho y el sonido del teclado marcando el ritmo del día me daban una ilusión de estabilidad, pero todo cambió con la llegada de Valeria, mi supuesta reemplazo. La conocí en una fría mañana de octubre, y a medida que le enseñaba las complejidades de mi diario vivir en la oficina, sentía que se me escapaba el último vestigio de control que creía tener. «Solo tienes que seguir mis pasos», le dije, intentando que no se notara mi nerviosismo. «Aquí los clientes pueden ser difíciles, pero con paciencia todo es manejable». Ella sonrió, esa sonrisa deslumbrante que parecía esconder más de lo que mostraba. «No te preocupes, tengo esto», respondió con una seguridad que me inquietó. A medida que pasaban los días, la tensión crecía entre nosotros. Cada vez que entraba a la oficina, la veía sentada frente a su computador, la luz de la pantalla reflejándose en sus ojos. Pero había algo en ella, en su forma de actuar, que no encajaba. Un día, mientras revisábamos informes, Valeria dijo: «A veces, lo que parece un final es solo el principio de algo nuevo». Mis manos temblaron al escucharla. La manera en que lo expresó resonó en mi mente como una advertencia. «¿A qué te refieres?», le pregunté, sintiendo cómo el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. «Solo reflexionando sobre cambios. Eso es todo», respondió, pero me miraba de una forma que me dejó con el corazón latiendo rápidamente. Apenas pudo pasar la semana entera con nosotros, y una parte de mí se preguntaba si había verdaderas intenciones detrás de esa actitud. Despreocupada, el viernes llegó, la última jornada juntos, y yo esperaba que todo culminara de forma positiva, pero cuando Valeria me soltó la bomba, me quedé sin palabras. «He decidido renunciar», dijo, como si estuviera hablando de algo trivial. Mi mundo se desmoronó en un instante. ¿Cómo puedes renunciar después de tan poco tiempo? Mis palabras salieron como un grito desesperado, cargado de incredulidad. «Simplemente no era lo que esperaba», dijo con una calma que me desconcertó. Me quedé helado, viéndola salir de la oficina sin otra explicación. La adrenalina y la confusión se mezclaron en mi pecho como un cóctel explosivo. Decidí que necesitaba respuestas. La sensación de que había mucho más detrás de su decisión comenzó a consumir mis pensamientos.
Ahora estaba atrapado en un rompecabezas, donde cada pieza parecía no encajar. Esa noche, mientras buscaba en las redes sociales cualquier pista que me acercara a la verdad, entredí con un grupo de compañeros en el que Valeria estaba activa. Nuevas oportunidades era una frase recurrente en sus publicaciones. Nuevas oportunidades. Algo en mi interior se encendía, como un fuego que no podía apagar. Mientras leía, el sonido del teclado resonaba en la habitación y la luz de la pantalla iluminaba mis facciones tensas. La búsqueda de conocer más sobre Valeria se convirtió en una obsesión. Cada clic era una búsqueda hacia la verdad que me eludía. De repente, un mensaje me llamó la atención. Si algo no va como esperabas, mejor busca un nuevo camino. Esa línea me hizo recordar la manera en que Valeria me había hablado durante la semana. La coincidencia era demasiado inquietante. En ese momento, decidí que no podía dejarlo así. Esta no era solo una búsqueda por descubrir por qué Valeria había renunciado. Era un viaje hacia la luz de mi propia inseguridad y la lucha por entenderme a mí mismo. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Acaso había algo más grande en juego? Tal vez Valeria no era solo mi reemplazo. Tal vez, siendo parte de este rompecabezas, ella también era una clave hacia un futuro incierto. Podía sentir mi corazón acelerarse mientras la sensación de desconfianza me abrazaba. Al día siguiente, estuve decidido a hablar con algunos colegas. En la cafetería, los murmullos entre el grupo de trabajo hicieron que mi corazón diera un salto. Hablaban de ciertos proyectos que Valeria había mencionado en sus conversaciones. Proyectos que nunca había escuchado, Valeria. Ella tenía grandes planes en mente, decía uno de mis compañeros. Se sentía atrapada. Las piezas comenzaban a encajar y la imagen se tornaba cada vez más turbia. ¿Atrapar? Pregunté, sintiendo cómo el frío se instalaba en mi pecho. ¿Qué quieren decir? Nunca entendí por qué la contrataron. Continuó otra persona. Tenía un potencial increíble, pero también poco interés en lo que hacíamos aquí. A medida que sus palabras resonaban en mi mente, algo dentro de mí estalló. La idea de que ella estuviera buscando algo más fuera de esta oficina, retumbaba con fuerza. Era un golpe a mi ya frágil ego. Con cada paso que tomaba, la intriga se volvía más intensa. Quería descubrir la verdad detrás de esa renuncia, y lo que eso significaba para mí. En un momento de claridad, había comprendido que Valeria no solo era un reemplazo, era una oportunidad para descubrir lo que realmente quería en la vida. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, ¿qué había descubierto realmente Valeria? ¿Sería esta búsqueda la clave para redescubrir mi valor en el trabajo y en mi vida? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, y sabía que el siguiente paso podría marcar un cambio definitivo. La incertidumbre se cernía sobre mí como una niebla densa, y estaba listo para adentrarme en este camino lleno de revelaciones. Siempre pensé que tenía todo bajo control en mi trabajo. Cada mañana, el aroma a café recién hecho y el sonido de las teclas marcaban el ritmo de mi día. Pero eso cambió abruptamente cuando me dijeron que iba a necesitar un reemplazo. La noticia llegó como un balde de agua fría. ¿Por qué yo?, me pregunté, mientras un sudor frío recorría mi espalda. La sensación de caer en un abismo de incertidumbre me abrazó. Y de repente, la estabilidad que creía tener se desvaneció. Valeria apareció en escena como la chispa que encendió mi ansiedad. La conocí un lunes, y su sonrisa radiante parecía deslumbrar incluso en medio de la grisácea oficina. «Solo tienes que seguir mis pasos», le dije, intentando infundirle confianza, aunque mis propias manos temblaban. «Estoy lista para aprender», respondió, y noté en su tono una seguridad inquietante. Esa convicción me hacía preguntarme qué verdaderamente había detrás de su sonrisa. La semana transcurrió entre informes y llamadas desgastantes. Valeria se adaptaba rápidamente, pero cada vez que la miraba, sentía como si estuviera tratando de descifrar un enigma. El viernes, mientras revisábamos un informe de clientes difíciles, Valeria dejó caer la bomba. «He decidido renunciar», dijo con una tranquilidad que me dejó helado. Este momento
momento se sintió como si un rayo hubiera atravesado la calmada atmósfera de nuestra oficina. ¿Cómo puedes renunciar después de una semana?, le pregunté, sintiendo que el mundo a mi alrededor se tambaleaba. Simplemente no es lo que esperaba, respondió, y sin más, salió de la oficina. Me quedé parado allí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. ¿Era un fracaso mío no haber podido mantenerla motivada? Las preguntas asaltaban mi mente, y el nudo en mi estómago se apretaba más con cada pensamiento. Decidí que no podía dejarlo así. Algo en su mirada y en su tono me decía que había más detrás de su decisión. Esa noche me sumergí en una investigación casi obsesiva en las redes sociales. Cada clic era como un golpeteo insistente en mis pensamientos. Entre publicaciones, descubrí un grupo en el que Valeria era activa. Había referencias a nuevas oportunidades, pero ¿oportunidades para quién? Mientras continuaba mi búsqueda en la oscuridad de mi habitación, la sensación de desconfianza crecía. Noté que cada imagen que revisaba de Valeria parecía estar cuidadosamente diseñada para ocultar más que revelar. Ahí, en la pantalla, la confusión y la frustración se encontraban en un torbellino. ¿Qué había detrás de su aparente felicidad? Al día siguiente, en la oficina, la conversación entre mis compañeros se centró en Valeria. Tenía grandes planes, dijo uno de ellos. Siempre hablaba de escapar. Mis emociones se agitaron. ¿Había estado atrapada? Quería entender, pero cada revelación parecía desdibujar la imagen que tenía de ella. Nunca entendí por qué la contrataron. Tenía un potencial increíble, pero no parecía interesada en lo que hacíamos aquí, dijo otro. Las piezas comenzaron a encajar, y el rompecabezas se tornaba cada vez más intrigante. Empecé a pensar que Valeria no era simplemente una reemplazo, sino una clave que podía abrirme más puertas de las que había imaginado. ¿Era posible que su decisión de irse estuviera vinculada a algo más grande? ¿Algo que podría involucrar a la empresa misma? Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, comprendí que no podía quedarme de brazos cruzados. La búsqueda de la verdad se había convertido en un reto personal. Necesitaba descubrir qué había detrás de esa renuncia y, más importante aún, ¿qué significaba para mí? Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que Valeria no era solo una pieza de un rompecabezas. Era el hilo que podría unir las partes sueltas de mi propia vida. ¿Estaba listo para desenredar este misterio? La tensión se palpaba en el aire. Sabía que tenía que dar el siguiente paso. La intriga apenas comenzaba.